la virtud de la humildad. Es una virtud difícil, pero muy importante, como veremos. Jesús nos dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Da mucha importancia al Señor. Él nos dice, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Palabras de San Pablo sobre Cristo. Papa Francisco comenta esto, aprended de mí que soy humilde de corazón, que es amable de corazón, que tiene mansedumbre, que no engaña, que no castiga a la gente, que es amable, siempre manso. La humildad es una virtud en apariencia insignificante, que no llama la atención, pero que influye en todas las virtudes, dándoles un valor más profundo, pues están medidas por la humildad. Así nos dice San José María en Surco. La oración es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios, a quien se dirige y adora, de manera que todo lo espera de él y nada de sí mismo. La fe es la humildad de la razón, que renuncia a su propio criterio y se postra ante los juicios y la autoridad de la Iglesia. La obediencia es la humildad de la voluntad, que se sujeta al querer ajeno de Dios. La castidad es la humildad de la carne, que se somete al espíritu. La mortificación, espíritu de sacrificio, es extensión de la humildad en los sentidos. La penitencia es la humildad de todas las pasiones inmoladas al Señor. La humildad, por tanto, es la verdad, el camino de la lucha ascética. El hombre es grande cuando conoce sus límites y los acepta. Para eso es necesario poner la confianza en Dios, que quiere nuestro bien. Ya nos damos cuenta de la importancia de esta virtud. Aquí tenemos a Jesús humilde. En el bautismo, un hombre, San Juan, bautiza a la divinidad, a Jesús, dando Jesús al agua, esa potencia del bautismo, al ser los hijos de Dios, bajará la voz divina, ¿verdad? Hablándonos, este es mi Hijo amado en que me complazco. Ahí antes de la última cena, también Jesús, sencillo, se pone en el acto de servicio más humilde, la limpieza de los pies inesperada. Así aprenden los apóstoles. La humildad es el buen camino para alcanzar la paz interior. Así podemos haber escuchado, manso y humilde de corazón, y encontraréis por tanto la paz en las almas. Cristo alaba a Natanael, porque dice de él es un verdadero israelita en el que no hay doblez ni engaño, y le molesta mucho la postura orgullosa y engreída de los fariseos, que llama raza de víboras, sepulcros blanqueados. Cuenta el santo cura de Ars, en su sermón sobre el orgullo, la humildad es una antorcha que presenta la luz del día, nuestras imperfecciones. No consiente, pues, en palabras ni en obras, sino en conocimiento de sí mismo, gracias a la cual descubrimos en nuestro ser un cúmulo de defectos que el orgullo nos oculta hasta el presente.
que ver con esa luz de Dios. La humildad participa de la luz de Dios, pero requiere mi sencillez, mi abertura a esa acción de Dios. Con respecto a los demás, podemos decir en camino el 594, no eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo. Hemos recibido un gran tesoro, pero es un regalo recibido. Todo es recibido. Hay que darse cuenta de eso. También nos dice en Surco, como postura distinta, estás lleno de ti, de ti. No serás eficaz hasta que no te llenes de Él, de Dios. Actuando en nombre de Cristo. Así tendrás fuerza, porque de Dios viene la fuerza, viene todo lo que es valioso. Si yo no me dejo llevar por Dios, mi vida resulta vana. Así también al santo cura de Ars le gustaba unas palabras que contaban de San Mauricio en su biografía. Cuenta lo siguiente. El diablo se apreció a San Mauricio y le dijo, todo lo que tú haces, lo hago también yo. Tú ayunas, yo no como nunca. Tú velas, yo jamás duermo. Y Mauricio le comenta, hay una cosa que tú no puedes hacer y yo hago. ¿Cuál es? Preguntó. Humillarme. Es imposible que el diablo se humille porque así acepta la acción de Dios. La humildad, por tanto, es la aceptación de esa grandeza de Dios. Es decir, que sí a ese conocimiento divino, querer conocerle, querer estar con Él. El Papa Francisco nos cuenta en una homilía sobre la conversión del corazón, que es lo que nos cura. Medita esta conversión del corazón, mansedumbre, humildad, sencillez. Jesús envía a sus discípulos a curar, a sanar, a curarlos de raíz, o sea, a curar el pecado original, los pecados personales, como Él hace. Pero esa curación necesita la conversión. Son las primeras palabras de Jesucristo, como el primer mandamiento. Convertíos. Sabemos que el objetivo es que llegue al reino de los cielos, pero hace falta esa conversión y eso requiere sencillez, humildad. La primera curación es la conversión, en el sentido de abrir el corazón a fin de que entre la palabra de Dios. Convertirse es mirar hacia la otra parte, coincidir con la otra parte. Esto es abrir el corazón, hace ver las cosas. Pero si el corazón está cerrado, no puede ser curado. Si alguien está enfermo y tiene la necesidad de no ir al médico, no será curado. Lo mismo nosotros, tenemos que tener esa sencillez de ir al médico divino para ser curado. Cristo nos propuso ese ejemplo suyo de humildad y mansedumbre. Tenemos que desearlo y acudir a Él, tener paciencia ante las contradicciones, descansar en el Señor y poner confiadamente en sus manos todas mis tribulaciones, mis dolores. También Jesús nos comenta lo siguiente. Si un, un señor tiene un siervo y viene de la labranza
o del ganado regresa del campo, no le dice, siéntate que te voy a servir, sino al revés, prepárame la cena, disponte a servirme, mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. Y sigue diciendo, el siervo tendrá que agradecer al Señor por lo que le había mandado, ¿no? Esa es su función. Pues ustedes, cuando han hecho todo, decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Delante de Dios somos siervos inútiles, pero contando con Él tenemos mucha grandeza, mucha fortaleza. Por tanto, la humildad tiene una versión nueva que es la acción de Dios, que da grandeza. Yo me humillo y Dios entonces penetra para poder ayudarme, para hacer las obras de la gracia, las obras que realmente valen a la persona humana. Gran valor de la humildad. También nos cuenta en camino San José María. En el himno de nuestra Madre, Anta Santa Isabel, en la casa de Zacarías, dice estas palabras, porque vio mi humildad, he aquí que en esto me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Podía hablar de la fe, de la caridad, de la pureza, de esa inmaculada, no, la humildad, porque eso es abertura a Dios. No eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillas lo llevas por Cristo. Vamos a darnos cuenta de esto. La clave de la humildad, lo fundamental en la humildad está en la oración. Si no hay oración, la humildad no se encuentra, porque la oración es la búsqueda de Dios, hacer las cosas según el querer divino, darme cuenta que soy instrumento. Y esa oración requiere también el encuentro con la cruz. Jesús, en momento de máxima humildad, es cuando se encuentra en la cruz y no protesta, lo ofrece todo. Y le insultan, pero no manifiesta quién es, porque lo que está haciendo es redimirnos, se humilla y es la pura grandeza. Cuando en la humildad hace que la persona se considere a mí mismo como una mujer con defectos, pero con deseo de dejarse transformar por amor, por ese amor de Dios, entonces es grande. Lleva a perdonar, a tener ese deseo de que los demás se encuentren tranquilos, a gusto, que tengan acogida ante mi presencia. Hay una humildad falsa, que en el fondo es comodidad, el llamado humildico, que va siendo dejación de deseos, de derechos, que son deberes. El humildico parece que es muy buena persona, pero no trabaja, no está al servicio de los demás, puede ser un vago. Y no, hay que ponerse al servicio, hay que trabajar, hay que sacrificarse. La humildad la podemos considerar como una apertura a Dios. Esa explosión de santidad que el Señor desea y se traduce en que sea humildad. A más humildad, más santidad. Aumenta que no la por el portillo. Nos llevará a un conocimiento propio más cierto y más cercano cuando está visto ante los ojos de Dios. El santo cura de Ars nos ponía este ejemplo
Un día recibió una carta de un sacerdote y en la carta le decía, pero ¿cómo usted puede estar en el confesionario, dedicar tantas horas teniendo unos conocimientos tan pobres? No así había sido una de las personas de élite en su formación sacerdotal, pero evidentemente estaba muy unido a Dios, un gran santo. Le enseñó la carta a un viejo amigo, el señor Mandi, que era el alcalde de Ars, intendente, podemos decir, y este contestó que una persona grosera, ¿cómo podía ser esto? Sin embargo, el santo cura de Ars comentó, tiene razón, y le escribió, y le dijo estas palabras, mi querido y venerado compañero, ¿cuántos motivos tengo para amarle? Solo usted me ha conocido bien, puesto que es tan bueno que se digna interesarse por mi pobre alma. Ayúdame a conseguir la gracia que pido desde hace mucho tiempo, a fin de que sea relevado de mi cargo, del que yo no soy digno a causa de mi ignorancia, y pueda retirarme a un rincón para llorar allí mi pobre vida. Cuánta penitencia he de hacer, cuántas cosas he de espiar, cuántas lágrimas he de derramar. Un gran santo al que acudían los obispos para resolver sus problemas más difíciles, porque estaba muy cerca de Dios, pero se considera nada. En camino también nos dice San José María, ya puedes desechar esos pensamientos de orgullo. Eres lo que el pincel en manos del lancista y nada más. Dime, ¿para qué sirve el pincel si no deja hacer al pintor? Nos damos cuenta que el pintor es Dios, nosotros es un pobre pincel que tiene que dejar un buen dibujo. En la vida hay que dejarse llevar. La soberbia es lo contrario. Actos de soberbia. Excesivo amor a sí mismo. A la fama, al honor, al no despreciarse. La excesiva valoración de sí mismo. Me considero todo lo que valgo mucho, soy muy listo, muy alegre. Y todo en el fondo, ante toda persona puede parecer ridículo. No aceptar a nadie por encima de mí. Es excesivo, pero en el fondo puede estar esto así. Le cuesta someterse a los demás, hacer lo que le digan, ponerse como inferior, creerse importante por cosas tontas, tener buena letra, hablar bien, en fin, ahí podemos encontrar muchos momentos de soberbia sencillos en nuestra vida y que nos impiden esta humildad. En el fondo, el soberbio se cree humilde y el humilde se ve un poquito soberbio. Lo que importa realmente no es lo que digan los demás. Lo que importa es en lo que piense Dios. Que te ayude, agradecelo mucho. Esa corrección fraterna. Esto lo has hecho mal, tal, tal. Estupendo, muchas gracias. Voy a intentar hacerlo mejor. Terminamos como siempre con la Santísima Virgen. Y ahí nos damos cuenta del modelo tan excelente de humildad. Ya vimos antes. Ha fijado en la humildad de su esclava.
María engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Se da cuenta que todo es de Dios. Vamos a pedirle a la Virgen ayuda para conocernos mejor, para vernos con los ojos de Dios, para dejar de ser a Dios lo que Él quiera ser con nuestra vida, para no poner obstáculos, dejarnos influenciar por la gracia.